la partida. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré erguido frente a todo, me volveré, te iré ropa, endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se toda, pero siempre sigue pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Que nadie trate de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar mi país verlo caer. Yo soy valiente, luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Este es un homenaje para todos esos guerreros que están luchando para que su voz se escuche. Que nadie trate de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar mi país verlo caer. Yo soy valiente, luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Del campo, soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Gracias, hermanos indígenas de la Sierra y la Amazonía, mestizos y quienes están en la lucha, que
que a pesar de pasar hambre, sueño, lluvias y ver a nuestros héroes morir, no dan un paso atrás. Gracias, mil gracias, los llevamos en el corazón. Fuerza, fuerza Ecuador. Buenas noches con todos. Otro mundo es posible. Una mirada desde los jóvenes. Buenas noches en territorio nacional. Buenos días, buenas tardes a quienes nos miran y nos siguen en el resto del mundo a través de redes sociales. Les recuerdo que estamos siendo retransmitidos en vivo a través de la cuenta Colectivos Hay Unidos. Si le ha gustado el programa, no se olvide de poner su like y suscribirse. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio virtual. Muchísimas gracias por darse el tiempo de asistir y participar en este foro. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero darles a conocer la metodología que llevaremos a cabo en el videoforo de hoy. 1. Los participantes deben identificarse con su nombre y apellido en el video wall. 2. En lo posible, los participantes deben mantener encendida la cámara. 3. Mientras no estemos en uso de la palabra, por favor, mantener el micrófono desactivado. 4. La intervención del conferencista será alrededor de 30 minutos. 5. Para preguntas o inquietudes podemos interactuar de dos formas. Primera, a través de mensajes de texto, enviando al chat interno. Esto lo podemos hacer durante todo el desarrollo de la conferencia. Y 2, de forma verbal, solicitando el uso de la palabra. Esto luego de la primera intervención del conferencista. El uso de la palabra tendrá un tiempo máximo de 2 minutos y podemos hacerlo levantando la mano para solicitar turno para hablar. Se dará prioridad según el orden interactivo. 6. Las preguntas o inquietudes deben estar relacionadas con el tema de la conferencia. Se realizará 2 rondas de preguntas. Y número 8, participante que utilizar indebidamente el chat o la plataforma generando malestar a los miembros será llamada la atención y en caso de reincidir será retirado de la conferencia. Aquí hago 2 puntualizaciones. El videoforo de hoy va a tener una dinámica, va a tener 2 segmentos de lo acostumbrado. Vamos a interactuar haciendo uso de la palabra y para ello es necesario que los participantes se identifiquen con su nombre y apellido para poder verificar quién está participando. Y la segunda puntualización, que cuando lo hagamos, por favor, seamos lo más precisos y concisos en honor al tiempo, esto debido a que será máximo de 2 minutos. Bien, con estas aclaraciones, quiero dar una cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado y expositor, David Barzallo. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es de profesión sociólogo, tiene una licenciatura en Género y Desarrollo, una maestría en Antropología, ha sido profesor universitario, fue director nacional de análisis político de la Secretaría de Gestión de la Política, tiene alrededor de 12 años de experiencia en política y gestión pública y actualmente coordina el área de juventudes en la Dirección de Género e Inclusión Social del Gobierno Provincial de La Suay. Mi estimado David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, bienvenido. La audiencia queda a su entera disposición. Adelante, por favor. Gracias querido Fausto. ¿Me confirma si me escucha bien? ¿Está bien el sonido? Correcto, estamos muy bien. Enhorabuena. Muy buenas noches con todas y todos los participantes del foro, las personas que estén siguiéndonos
por redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Fausto también por la presentación. Por razones de tiempo voy a entrar directamente a la temática que me habían solicitado conversar, digamos, con ustedes de esta noche. Como dijo Fausto, mi experiencia, mi experticia es en el ámbito de la sociología, la antropología, en formación profesional, y en particular el trabajo con niñez y adolescencia y con juventud, es decir, con poblaciones de menos de 30 años, los denominados millennials, ¿no? en las estadísticas demográficas. He sido profesor universitario, tengo contacto con organizaciones, digamos, estudiantiles o juveniles, o digamos, más que contacto, tengo experiencia en ese sentido, y entiendo que por esos antecedentes me han invitado a compartir con ustedes en esta oportunidad unos puntos de vista, unos comentarios en relación a juventud y política en el Ecuador. Voy, si me permiten un segundo, a compartir con ustedes una pequeña presentación que había preparado para el efecto. No sé si se está compartiendo ahora mismo. Correcto, sí está. A ver, creo que se... No sé qué pasa. A ver. Ok. Le he denominado yo a esta presentación comentarios utópicos en plena distopía, habida cuenta de la situación pues, pandémica en la que nos encontramos, pero también de la situación política, digamos, un poco extraña, un poco densa. Estoy teniendo problemas con la pantalla del PowerPoint, por eso discúlpenme un segundo. Bueno, supongo que ahí debe estar. Rápidamente, solo como algunos antecedentes, la juventud en la conferencia o en esta pequeña charla la voy a contextualizar en la población de 18 a 30 años, porque es la población que según la Constitución corresponde a los jóvenes, ¿no? Al grupo etario jóvenes. Básicamente hay un artículo en la Constitución que es el que da toda la garantía de derechos a este grupo poblacional, y es el 39, en donde habla pues en consonancia con los acuerdos firmados por el Estado, con la Ley de la Juventud que data del 2001 y con otros principios, digamos, sobre los cuales la Constitución obedece, hace que este artículo, el Estado reconozca a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, les garantizará educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, fomento al trabajo en condiciones justas, capacitación, promoción de habilidades de emprendimiento, entre otras cosas. Es un artículo extremadamente garantista en derechos, lo cual tiene consonancia también con el resto del cuerpo de la Constitución, que tiene esa misma orientación y ese mismo espíritu garantista. En el caso de los jóvenes, además, el Ecuador también es firmante del Convenio Iberoamericano de los Derechos de los Jóvenes, que es digamos, el instrumento internacional alrededor de juventudes más importante de Iberoamérica, al menos. Y en el artículo 2 demanda o les conmina a los estados a que reconozcan el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de los derechos humanos y se comprometan a respetar y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Uno de estos derechos políticos es precisamente el derecho a participar ya de la vida pública, de la vida política de sus comunidades, de sus ciudades y de su país. Particularmente tenemos también a la Ley de Juventud. Bueno, esta la voy a pasar un ratito para no quedarnos solamente en estas cuestiones legales. ¿Qué derechos son los que garantiza la Constitución y los organismos internacionales en términos de juventud? La paz, la no discriminación, la igualdad de género, el protagonismo de la familia, medidas de derecho interno, derecho a la vida, integridad, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación sexual, derecho a la vivienda. Es decir, todo esto es una suerte de condensamiento de un montón de
de años de avance, ¿no es cierto?, en discusión sobre derechos civiles y sobre derechos políticos. Y los jóvenes, lo que quiero llegar, digamos, con este preámbulo, es que en términos de garantía de derechos nominales, es decir, lo que está sobre los papeles y sobre la Constitución y sobre las leyes, es de avanzada, ¿no es cierto? Es algo que no habría, digamos, que actualizarle, sino más bien ver cuánto o no se está cumpliendo. Entonces nos vamos un poco a los datos. La juventud en el país, en el Ecuador, ¿cuántos son? Según la última proyección del INEC, el 20.3% de la población, es decir, 3.404.891 personas. 6 de cada 10 ecuatorianos tienen menos de 29 años. En términos electorales, el 44% del padrón electoral lo componen menores de 35 años, abriendo un poquito más del espectro, lo que se denomina los millennials y los centennials. Esas categorías son un poco más superfluas. ¿Cuáles son las demandas en los barómetros que se les hace a los jóvenes para realizar agendas de juventud o para realizar política pública, o la medición que generalmente suele hacer los institutos nacionales de estadística para sus propios registros oficiales? Siempre sale el empleo, la educación, la reducción de la violencia y con mucha fuerza en los últimos años, y probablemente en la pandemia este indicador haya visto dramáticamente incrementado, tema de suicidio. ¿A qué se dedican los jóvenes? Existe una tendencia de precarización laboral en la juventud que en los últimos años ha ido simplemente profundizándose, y todo este diálogo, esta presentación también es con datos evidentemente pre-pandemia, que seguramente empeorarán todos los indicadores sociales y todos los indicadores de movilidad. Sin embargo, al año 2018, del cual es este dato, el 25.4% de jóvenes ecuatorianos ni estudiaban ni trabajaban. Es decir, correspondían a esta categoría que se llama los ninis. ¿Qué pone en peligro sus vidas? Las cosas por las que los jóvenes y las jóvenes en este país mueren son causas, en principio, evitables. Accidentes de tránsito, transporte, agresiones, riñas y peleas, y suicidios. De hecho, el suicidio es el número 1 en la provincia de La Suay, con una tasa de prevalencia del 20.5% para hombres y del 13% para mujeres. Y se habla muy poco de esto, se habla muy poco de la salud mental, se habla muy poco de redes de contención emocional, se habla muy poco en general de la juventud ya en los términos que no sean míticos, esperanzadores o descontextualizados. Este cuadro que les muestro aquí es un cuadro resumen de un instrumento que se denomina el Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de la Juventud en América Latina, o IPJ. Esta IPJ es una herramienta técnica que justamente va midiendo cuál es el cumplimiento de ciertos indicadores para el bienestar o para la garantía de derechos de la juventud, y es similar al índice se me va ahorita el nombre de este índice para medir justamente el bienestar de la población, índice de Gini me parece que es. Es decir, que mientras más se acerque al 0, peor estás, mientras más se acerque al 1, mejor estás, ¿no es cierto? Si es 1 es como la condición perfecta, si es 0, pues... En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos los indicadores que se miden son estos 5: educación, salud, violencia, inserción laboral y participación. Y también se mide de forma, digamos, como un dato complementario que no entra en el cómputo final, pero el tema de si está estudiando o si está empleado. Esta medición, el último dato es del 2016, de tal manera que en el caso ecuatoriano nos habla de un momento político previo a lo que hemos vivido ahora, así que seguramente estos indicadores también habrán variado, pero no mucho porque este tipo de indicadores en el tiempo es difícil que den saltos cualitativos. Podemos ver que la educación es un puntal en el caso ecuatoriano, con 97.1% de cobertura para culminación de educación primaria. Para que se den una idea, Honduras, que es el país que peor está en este indicador, llega al 17.2.
Es decir, en la misma Latinoamérica pueden haber diferencias absolutamente abismales en cuestiones de derechos básicos y fundamentales. Lo que tenemos nosotros más problemáticas son en inserción laboral, en un poco salud, pero probablemente, como les digo, estos indicadores hayan empeorado. Quería compartirles también unos indicadores que tienen que ver ya más específicamente con la política y que pertenecen a una publicación que se llama el Latino Barómetro. El Latino Barómetro, que es de una fundación, justamente la Fundación Latino Barómetro, perdón, que cada año produce estas estadísticas en relación a cómo la población de un país se comporta o lee o diagnostica, mejor dicho, la democracia y las instituciones y en general el bien hacer de los políticos de su país. En el caso de el apoyo a la democracia, que es uno de los indicadores más importantes que saca el Latino Barómetro, aunque el Latino Barómetro no es una encuesta dirigida exclusivamente a jóvenes, sí es cierto que da una buena pista para interpretar por dónde van los comportamientos democráticos de las sociedades y luego uno puede también pues, interpolar con otros datos, con otras estadísticas, cómo influyen los jóvenes en esa estadística. Entonces quiero mostrarles rápidamente un poco cosas como, por ejemplo, cómo ha variado el apoyo a la democracia año a año. En el caso ecuatoriano, pasamos del 2017 al 2018, esta sí es la estadística más actualizada porque del 2019 se supone que tenían que sacar este año, pero evidentemente por motivos de la pandemia no se va a demorar, ¿no? Va a salir más tarde el último reporte. Entonces este, que es el más reciente, nos muestra que en el Ecuador hay una tendencia de desconfianza o de rechazo a la democracia, pasando de un 69% de apoyo a la democracia en el 2017 a un 50% en el 2018, siendo uno de los países que más caen en ese sentido. La pregunta que les hacen, que es una pregunta sumamente interesante que suele estar presente además en otro tipo de diagnósticos, tal vez ustedes la han visto, pero que su origen es justamente el Latino Barómetro, es la siguiente: ¿con cuál de las frases usted está de acuerdo? ¿Con cuál de las siguientes frases usted está de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. B, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. O C, a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Esa es la pregunta que les hacen a las personas para medir su apoyo a la democracia. Entonces les dan tres variables, ¿no? Yo prefiero siempre un gobierno democrático. La otra opción es, ¿puede un gobierno autoritario ser preferible a uno democrático en algunas circunstancias? ¿No? Como usando la analogía de César cruzando el Rubicón, ¿no? A veces el autoritarismo puede salvar a la decadencia de la república. O a la gente como uno, realmente me da igual si nos gobierna un régimen democrático que uno no democrático o uno autoritario. Si ustedes se fijan, la indiferencia, es decir, si me da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, en el caso ecuatoriano alcanza, según el Latino Barómetro del 2018, a un 26% de la población. Es decir, 1 de cada 4 personas le da igual si vive bajo un régimen democrático o no. Y esto se pone un poco más preocupante cuando vamos a la otra opción, que es si preferirían un gobierno autoritario a uno democrático, que en algunas circunstancias puede ser preferible un gobierno autoritario. Autoritario entendido, además en este contexto, como un gobierno que recorte libertades individuales y que manipule instituciones. En el Ecuador, un 19% de la población estaría dispuesta a aceptar recortes de libertades individuales y recortes de autonomía institucional en función de un gobierno autoritario. Pero paradójicamente, el Ecuador también es el país en donde la mayor cantidad de población, en donde un porcentaje más alto que en ningún país está de acuerdo con la distribución actual de la riqueza. Uno puede pensar que aquí hay muchos motivos sociológicos entrelazados, ¿no es cierto? Desde lo que se conoce como la alienación, el sentimiento de no pertenencia, el desclasamiento, ¿no es cierto? No
no pertenecer o no querer pertenecer a la clase social en la que estás inserto, sino querer ser un blanqueado, querer ser una persona poderosa, y esa mitificación de la riqueza, esa mitificación de que los ricos distribuyen sus bienes o que está bien que existan riquezas desmedidas, en el caso ecuatoriano es paradójicamente alta. Esto nos indica además que hay una distancia sumamente fuerte de clase, porque 29% de la población, si bien es representativo, no es la mayoría, pero es lo suficientemente representativo como para que haya ciertamente casi un estamento de clase concreto dispuesto pues a votar conservador, ya en términos político-electorales, ¿no es cierto? A votar pues a la derecha conservadora, patrimonial, de apellidos. Probablemente el caso guayaquileño sea el ejemplo más paradigmático, ¿no es cierto? Una ciudad en donde, pese a toda la evidencia de manejo administrativo, institucional, excluyente, más allá de la obra pública o la obra física, o la carencia de obra pública y la difusión, digamos, de obra física a la cual los habitantes no tienen derecho de acceder, las previsiones electorales en Guayaquil siempre dan por ganadores a los partidos o a los políticos que perpetúan su condición de subordinación, su condición de pobreza. Digamos, los sectores populares también pueden votar aquí, también pueden estar de acuerdo con la distribución de la riqueza por motivos, digamos, de mala costumbre en términos generales, como de no haber tenido también un proceso de aprendizaje político que permita salir de esas dinámicas. Cuando se les pregunta a los latinoamericanos en el 2018 por quién votaría usted, bueno, creo que esta estadística en particular no es válida porque ahora estamos en un momento preelectoral donde todo ha cambiado. Quiero conectar estos indicadores que les acabo de mostrar en relación a Latinoamérica y ciertas percepciones políticas con una estadística que es mucho más local, mucho más específica, que es la que trabajó, digamos, el equipo de la prefectura y el equipo de la Universidad Nacional de la Educación entre el año pasado y este año, para lo que se denominó el estudio de línea base de juventud, que es un diagnóstico justamente de cómo está la juventud en el Azuay, y que entre otras cosas midió también, por ejemplo, la importancia que los jóvenes en la provincia le dan a determinadas instituciones. La familia es la más importante, acá pueden ver por colores, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Esto obviamente se hizo todo un trabajo de muestreos, se trabajaron talleres, se trabajaron espacios de validación, etc. Entonces, estos son ya los resultados, ¿no? Y en el Azuay, la institución más altamente valorada para la juventud es la familia, la educación, la cultura, el trabajo, la comunidad, el deporte. Van viendo cómo va variando, ¿no es cierto? Va disminuyendo la importancia, va aumentando la indiferencia y lamentablemente llegar a la política es the bottom line, ¿no? Es la parte más baja. Apenas un 20% de jóvenes dice interesarse o que en sus vidas es muy importante la política. Poco importante es para muchos, algo importante es para un porcentaje similar y nada importante para un porcentaje muy representativo en comparación de los otros nadas, ¿no? Es cerca de un 8% que dicen no me importa nada la política en general. Pero cuando les preguntamos que si su comunidad, su ciudad, su parroquia promueve espacios de organización social, los jóvenes dicen que muy pocos o que ninguno. Y cuando les preguntamos si consideran importante que se promuevan estos espacios, una inmensa mayoría de jóvenes sugiere que sí, que necesitan más protagonismo en la participación ciudadana. ¿Qué nos dice este cruce, digamos, de datos? Que por un lado, la juventud desconfía de la política en tanto participación formal de partidos, líder electoral, distribución de poder, las instituciones, etc. Pero creen mucho en la política en tanto involucrarte con las decisiones de tu comunidad. Es decir, son unos políticos a la vieja usanza, ¿no? La juventud
no se desentiende necesariamente de lo que ocurre a su alrededor, pero sí desconfía evidentemente de la política institucional. Aunque esto pareciera una perogrullada, ha motivado de hecho que el mismo CNE, aunque esto es fruto de un debate que viene de la misma Constitución, en donde ya marca las pautas generales para ir incluyendo o haciendo más evidente la inclusión de la juventud en la participación político-electoral, son las últimas reformas, y esto sí es lo último en términos muy cercanos en el tiempo, porque me parece que es de mediados de mayo que se hace ya el reglamento de estas reformas que se aprobaron, ustedes recordarán, a finales de año, si no estoy mal. Fue toda una polémica además, las reformas del proceso electoral, y dentro de esas reformas estaban estas. El 25% de jóvenes debe estar en las listas a partir del próximo proceso electoral. Es decir, que los partidos tienen que incluir en sus listados al menos un 25% de personas menores de 30 años. Además, lo pone ya en reglamento que si es que no lo hacen, pues puede destituírsele a la lista, sacársele del proceso, etcétera, etcétera, y que el Tribunal Contencioso Electoral resolverá esas denuncias. Y como ustedes han visto en los últimos acontecimientos, el Tribunal Contencioso Electoral parece ser, digamos, una de las pocas instituciones más o menos independientes en su debate interno, o que más o menos tienen una autonomía que no se rige por el gran relato con el cual las instituciones de este país han estado funcionando en los últimos años. También las leyes, las reformas más recientes dicen que los partidos deberán destinar al menos el 20% del porcentaje de fondos que, si no estoy mal, eran 46 millones de dólares el presupuesto aprobado para el proceso electoral que se viene. Al menos un 20% de ese porcentaje debería ser destinado a procesos de formación interna con énfasis en derechos y con énfasis en intergeneracionalidad, es decir, dirigidos también a nutrir esta idea de los jóvenes en las listas y en la participación política. Y deberían en su propia estructura interna, es decir, los coordinadores, los presidentes provinciales, etcétera, tener al menos un 25% también de participación de jóvenes. Todo esto, si es que no se cumple, en principio, los tribunales contenciosos electorales pueden, digamos, sancionar, quitar registro electoral, etcétera, etcétera. Hay otros cambios también que vale la pena dejar al menos ahí anotados. El tema de la paridad en la conformación de listas, el tema del cambio de método de designación de escaños, el tema del voto en plancha. Son un montón de cambios sumamente fuertes en términos de su alcance político, de sus posibilidades políticas, pero probablemente ustedes no han escuchado mucho debate alrededor de esto, a no ser que estén, digamos, ya en círculos especializados de seguirle un poco el pulso a la vida política del país. Esta es la presentación que un poco les quería mostrar para, en cierto modo, contextualizar el momento en el cual los y las jóvenes de este país se encuentran en relación a la política y en relación a la participación electoral. Por un lado, tenemos la clásica desconfianza alrededor de las instituciones, tenemos un crecimiento preocupante de gente dispuesta a erosionar la democracia o a que procesos no democráticos lleguen al poder. Y hay muy buenas pistas para pensar que de ese porcentaje, de ese 19% de ecuatorianos, de ese 20% que preferiría un gobierno autoritario, un gobierno democrático, muchos de esos son jóvenes que están, por ejemplo, ustedes ven en los movimientos libertarios, en estos movimientos de derecha neofascista que comienzan a aparecer, que comienzan a hacer ceremonias tan estrambóticas como dar vivas al rey, ¿no es cierto?, ahí en las estatuas de los conquistadores. Parecerían cosas aisladas, parecerían cosas que no tienen mucho que ver con el debate que estoy dándoles, pero son en realidad cosas muy, muy conectadas, porque las categorías políticas, sobre todo las categorías políticas con las que las personas que ahora tienen 40 años, 50, 60 años, y con las que ustedes crecieron, que son mucho más estratificadas, ¿no es cierto? La izquierda por acá, la derecha por acá,
los símbolos, digamos, como la Revolución Cubana, el Che Guevara, esas cuestiones, o para la derecha, símbolos como Thatcher o como Reagan, comienzan a significar muchísimo menos para las nuevas generaciones y esa reconfiguración política no es que desecha, digamos, las viejas categorías, sino que las reinterpreta a la luz de las nuevas condiciones culturales. En este caso, uno de los puntos más fuertes de disputa político-ideológica para los jóvenes menores de 30 años es el feminismo. Y es muy fácil, muy fácil ver cómo, así como antes, por ejemplo, podía uno posicionar ideológicamente a alguien de acuerdo a su apoyo o aversión a la Revolución Cubana o a la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Si tú te oponías a digamos, si tú estabas en contra de los Estados Unidos, pues eras un antiimperialista. Si estabas a favor, esas dicotomías que eran mucho más fáciles en décadas anteriores, ahora uno puede aplicarlas, por ejemplo, a las discusiones sobre derechos y feminismo. Una persona que se oponga, por ejemplo, al debate feminista o a los derechos de participación política de las mujeres o a debates ya mucho más complejos como el aborto, etcétera, por lo general se ubicará en el espectro conservador. Por lo general estará ubicado en el espectro liberal capitalista ortodoxo de la economía. Pero también puede ser una persona, qué sé yo, con un interés de bienestar social, de apoyar en fundaciones. Es muy frecuente, por ejemplo, el tema de las mascotas, de los perros, de estar en activismo ciudadano a favor del tema del animalismo, porque el animalismo es una especie de arca de Noé, donde puede ser conservador, ortodoxo, puede ser liberal. A Hitler le encantaban los perros, ¿no? Era un fanático vegetariano además. Entonces es como muy difícil ahora encontrar en términos estrictamente ideológicos cuál es la postura de los jóvenes, porque tú puedes encontrar, como digo ahí, un matiz, un champús, como diríamos por acá. Pero también los grandes debates contemporáneos de la juventud pasan por cuestiones de derechos humanos, por temas del feminismo, por temas del género, por temas de la naturaleza, y al mismo tiempo, como ustedes ven, hay una intención de integrar a los jóvenes en el debate político formal, en el debate político electoral, pero no existen los mecanismos todavía dentro del interior de los propios partidos para que ese debate de las y de los jóvenes pueda efectivamente transformarse en cambios de prácticas de los partidos políticos. Todo se queda, por lo general, solo en lo nominal, todo se queda en el papel. Y por eso es que la mayoría de jóvenes que podrían generar cambios reales en la estructura de los partidos, que podrían dar relevos generacionales, optan por no hacer política. Bien, esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, diálogo, bienvenido sea. Gracias, mi estimado David. Nuevamente les indico a los participantes, el foro de hoy es de forma dinámica, está abierto el espacio para que puedan interactuar, puedan debatir, hacer un conversatorio con el invitado, mientras los compañeros intervienen. Y, mi estimado David, yo quiero hacerle una consulta, plantearle una consulta. Es muy bueno que nos haya presentado en temas abstractos, ¿no? El tema de estadística, todo, ¿no? Sin embargo, es necesario aterrizarlo a la realidad, lo que ya se viene viviendo a nivel mundial inclusive, y ahí se denota que hay un vacío ideológico político en la sociedad, y eso confunde a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes de cómo funcionan los modelos económicos. Y de ahí la interrogante, ¿no? ¿Qué hacer para la búsqueda o cómo conseguir la prosperidad, el bien común y el bien social a través de la juventud? Vamos haciendo como
por pregunta o recogemos algunas inquietudes? Como usted lo considere, David, no hay problema. Si desea, de pronto lo conseguimos por unas 3 preguntas o lo hacemos de una en una. Si estuvieran más preguntas, tal vez puede que sean cosas que estén por ahí mismo, Ya, como un comentario más general. Asimismo, alineando a lo que acabo de plantear, ¿qué es lo que está pasando en los jóvenes? Actualmente a ellos solo les interesa los likes, el Facebook, las redes sociales, y han dejado de lado intereses nacionales, intereses públicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será acaso producto de la misma sociedad? Por ahí algún psicólogo, filósofo, Friedrich Nietzsche, ya lo participó hace más de un siglo. Lo que estamos viviendo en la actualidad será parte de ese proceso. Y yo le planteo esas 2 interrogantes, mi estimado David, hasta ahora, mientras el resto de compañeros, pues, intervienen. Perdón, ¿podría intervenir? Adelante, compañero, siga, sí. Sí, a mí me gustaría que me pudiera dar a conocer cuáles son, según su opinión, las responsabilidades que la sociedad tiene frente a los jóvenes, es decir, más allá de lo que la Constitución señala. Por favor, si esto usted podría responderme. Gracias. Ya. Gracias, compañero Pedro. Tenemos también, solicitando a otro compañero la palabra, están 3 interrogantes, 3 inquietudes, digamos. Empecemos con eso, David. Y luego tenemos al compañero Edgar y posteriormente si alguien más incluye. Adelante, David, por favor. Bien, gracias por las inquietudes. A ver, me parece que yo diferiría un poco de lo que, querido Fausto, usted decía sobre los intereses, digamos, de los jóvenes. Recordando un poco la presentación, cuando les mostraba qué es lo que a los jóvenes les interesa, los indicadores, los barómetros muestran siempre la triada, ¿no es cierto? Es empleo, es educación, es seguridad. Y la seguridad además es un tema diferenciado entre hombres y mujeres, porque si es que algo hay que notar en términos de organización juvenil en los últimos años, es la explosión fantástica, maravillosa, que yo saludo, que yo tengo mucha esperanza, del feminismo y de las organizaciones de mujeres. Cosa no vista en generaciones anteriores con la intensidad con la que se ha dado. No es que no hayan existido organizaciones sociales con alta presencia de mujeres, pero si usted se fija, ciertamente su espacio de interacción mayoritario son las redes sociales, porque es el espacio natural de la gente que comienza a hacer su vida pública a través de aparatos, ¿no es cierto? A través de celulares, a través de cuentas. Pero hay una impresionante diversidad de movimientos ligados al feminismo principalmente, a la cultura, al arte, al rescate de determinada cultura, determinada música, al rescate de determinada identidad. Difiere un poco de esa lectura, digamos, de la generación de jóvenes como apartada o apática. Ciertamente hay un gran porcentaje de población apartada o apática, pero también lo hay en la población adulta y también lo hay en la población adulta mayor, digamos. No es un patrimonio de la juventud, pero ese porcentaje de gente que no es apática da la casualidad que ahora es mucho más activista que antes. Probablemente el bautizo de fuego, digamos, de esta generación fue octubre, ¿no es cierto?, en términos de presencia ya en las calles, resistencia social, enfrentándose, digamos, a la fuerza pública y a la violencia del Estado. Y si, al menos en Cuenca, si uno se fija cuáles fueron los colectivos que más organizadamente impulsaron la presencia en las calles, fueron jóvenes, fueron los estudiantes de medicina, fueron los chicos que surgieron incluso colectivos que aún ahora se mantienen, que estaban haciendo presión social para justicia para los compañeros presos, haciendo acopio de comida para los compañeros campesinos. Incluso las viejas disputas universitarias resurgieron con otro ímpetu. Algo interesante, digamos, en términos políticos de la juventud, lo cual
no significa necesariamente que las y los jóvenes estén, digamos, dispuestos a ser cooptados por movimientos o partidos políticos. Ahí es donde está el debate y la distancia. Existen muchos jóvenes que hacen vida política, en tanto activismo, en tanto presencia incluso en las calles, etcétera, pero que no necesariamente se emocionan con la noticia de que los partidos ahora tienen la obligación de poner un 25% de candidatos, porque no quieren ser candidatos, muchos de ellos, porque muchos de los jóvenes más interesantes, digamos, en términos de activismo, de propuestas, de presencia, de debate, de juventud en la vida pública, tienen una alta desconfianza, por un lado, de el aprovechamiento de su nombre con fines político-electorales, lo que suele ocurrir siempre, ¿no es cierto? El grupo de jóvenes de tal político, de tal alcalde, de tal prefecto. Y también lo que les decía hace un momento, hay una discusión ideológica que sobrepasa las viejas categorías de izquierda y derecha, pero que también en algunos casos recupera o se radicaliza de una forma antiderechos, de una forma violenta. Y esto en particular en el caso, como les mostraba en la estadística, de las personas que prefieren gobiernos autoritarios o que no tienen problemas con la instauración de regímenes que recorten derechos. Eso para mí es un dato, digamos, particularmente preocupante. Y en relación a lo que el otro caballero, pues, me preguntaba o me comentaba sobre, más allá, ¿no es cierto?, de la Constitución que debemos hacer. Yo creo que las estadísticas muestran algunas cosas muy interesantes en el caso, sobre todo, de cuáles son los temas que afectan a los jóvenes. El alcohol, el consumo del alcohol, el consumo de sustancias está directamente relacionada con el incremento, por ejemplo, de las muertes de jóvenes en accidentes de tránsito. Hay varios estudios sociológicos que dan cuenta de que, por ejemplo, el consumo de alcohol en la juventud está además asociado con una diferenciación de género marcada. Tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con esa construcción cultural de pensar que uno es bien macho, bien varón y puede manejar borracho sin problemas porque uno es hombre, porque uno es macho y porque uno además puede dar esos comportamientos de riesgo, incluso en cuestiones de preferencia social, ¿no? De que te vean chévere, de que no te aíslen. Ese tipo de comportamientos están presentes en nuestra sociedad y tienen que ver, pues, con cuestiones culturales que si queremos transformar, que si queremos pensar cómo cambiarlas, tienen que ver con cambios también de hábitos generales, ¿no? El tema, por ejemplo, de la precarización laboral de los jóvenes, de que muchos jóvenes, como les mostraba en ese indicador, el primer empleo de los jóvenes suele ser un empleo precario, un empleo no bien remunerado y sobre todo un empleo que no garantiza seguridad social o que les garantiza menos derechos. Efectivamente, es una generación que está creciendo, sí, con mucha conectividad, con mucha globalización, pero también con mucha precariedad. Entonces es la generación, los jóvenes de ahora son los que se convencen, ¿no es cierto?, del discurso de hazte tú mismo, ¿no?, del self-made man, y que con una mochila puedes ir a repartir comida y así eres un emprendedor. Ustedes ven como el discurso del emprendimiento es una suerte de comodín político cuando se quiere acercarse a los jóvenes, porque se piensa que a los jóvenes les interesa únicamente esa movilidad social económica y salir de su condición de pobreza o de marginalidad. Pero detrás de eso existen evidentemente otros mecanismos sociales, el status quo, ¿no es cierto?, la desconfianza en la innovación, la desconfianza en el relevo generacional. Y eso también se traslada a los partidos políticos, que por muy aperturistas que se declaren, es muy difícil, ¿no? No es tanto, esto viene desde Merton, ¿no?, de la ley de oro de la oligarquía. No es tanto que los partidos quieran ser así, sino que la propia dinámica política un poco les orilla a que siempre pateen para adelante el tema de la renovación generacional, y siempre pateen también para adelante el tema de la discusión abierta y democrática.
Porque, insisto, hay un porcentaje bajo de jóvenes que querrán militar en un partido ortodoxo, digamos, de mucha rigidez ideológica. La gran mayoría de jóvenes, en términos de definición ideológica, se declaran diversos. Es decir, si los partidos políticos no leen esa necesidad de abrir, digamos, los debates más allá de las categorías binarias de izquierda-derecha hacia otras categorías, como por ejemplo el cuerpo, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el feminismo, pues probablemente seguirán replicando pues esas distancias con la posibilidad de una renovación generacional efectiva. Gracias, David. Tenemos en la lista al compañero Edgar, luego vamos con el compañero Iván Abril, le enviamos un fraterno saludo, compañero concejal. Adelante, mi estimado Edgar. Muchísimas gracias, Fausto. Primero, felicitaciones, perdone que le llame del nombre, David. Muchas gracias, una linda exposición. La pregunta mía es, los jóvenes, o sea, no solo los jóvenes, todo el mundo actuamos en función de nuestros conocimientos, es decir, de lo que creemos que está bien. Desde este punto de vista, la juventud está actuando en función de lo que los papás le guían, en función posiblemente de lo que sigue la corriente del resto de la juventud, o en función de otros aspectos. Y de aquí viene una diferencia bien clara, ¿no es cierto? Un esfero. ¿Quiénes hemos pasado o hemos transcurrido, o digamos, somos los padres? Nosotros posiblemente no enfocamos, no dimos una buena formación, hablo en las familias. Y lo mismo en el caso de los niveles de educación. En el caso de los niveles de educación, por ejemplo, las universidades, los profesores o los maestros realmente están orientando desde el punto de vista social o únicamente están yéndose desde el punto de vista técnico. Por favor, no sé si es que en algo, si me hice entender con relación a la pregunta, David. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Edgar. Ahí está David. Y también tenemos al compañero Iván, por favor, adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Saludos cordiales, Fausto. Querido Davicho, amigo David Barzallo, compañeros, compañeras, un gusto. David, le conozco desde hace muchísimos años, militamos desde hace mucho tiempo en política. Un abrazo, mi hermano. David, yo tengo una consulta de tipo, una lectura macro, da cuenta de que estamos al establecimiento, al status quo neoliberal mundial, le interesa satanizar la política, enlodar la política y agobiarnos con noticias que nos frustran cada vez más sobre el interés de lo público, la posibilidad de participar en lo público. Y evidentemente lo público a nivel mundial se transforma en un espacio en el cual van a parar dirigentes de todo tipo. Y evidentemente en el proceso de corrupción se puede dar por malas prácticas políticas, procesos de corrupción, por el propio hecho de subordinar a los estados a los intereses económicos a nivel mundial. Todo ese deterioro genera desesperanza en la población. Existe un psicólogo social muy famoso, salvadoreño, que habla de la desesperanza aprendida, ¿no? Entonces hay que aprender a tener esperanza, hay que aprender nuevamente a soñar. Entonces, en ese marco con esta estrategia planteada, diríamos, para sacar a la gente decente, a la gente honesta de la política, los jóvenes son los más vulnerables porque, claro, evidentemente están aprendiendo a tener criterio, tienen muy poca experiencia, diríamos, están en este proceso de asimilar los problemas que hay en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ese es un elemento, diríamos, estructural de la estrategia esta permanente del neoliberalismo para sacar a la gente de lo público, dejar que sea un espacio en el cual ellos tengan un enorme rechazo de inmiscuirse, porque precisamente todo, también parte de las generalizaciones son parte
del linchamiento mediático. El linchamiento mediático es el aceite que viabiliza, por ejemplo, la judicialización de la política, el lawfare, ¿no? Por un lado, en el caso ecuatoriano yo me pregunto un tema. En los 10 años, por ejemplo, de gobierno de Rafael Correa, con los aciertos y errores cometidos, se desactivan las movilizaciones por algo obvio, y es que antes nos movilizábamos porque subía la gasolina, el precio del gas, habían paquetazos, habían atrasos de los sueldos y salarios de profesores durante 3 meses, ya en las tiendas ya no nos querían fiar, porque claro, ya habían desbordado el cupo y entonces, claro, la agudización, diríamos, y claro, se privilegiaba el pago de la deuda externa, como se hace ahora. Y evidentemente eso generaba caldo de cultivo para que nos movilicemos. Aparte de lo indignante que implicaba el funcionamiento de los partidos, de las instituciones, de la justicia, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, habían causas, pero el momento que se empiezan a abordar políticas públicas, sociales, educativas, de salud, de infraestructura, de soberanía, etcétera, digamos, con los problemas que podríamos haber tenido y que de hecho tuvimos. Claro, se habla de que Correa desactivó a las, acabó con el movimiento social. No acabó con el movimiento social, es mi lectura. Lo que pasa es que las causas raíces de la movilización fueron abordadas en un nivel importante. Entonces, claro, si no tienes razón, ¿para qué vas a salir a Parque Calderón si no tienes razón si están pagando los sueldos a tiempo para los profesores, si se suben los sueldos, si se contratan más médicos, si se moderniza el sistema de salud, se moderniza la infraestructura, tienes una construcción e implementación de más universidades, de más becas, etcétera? Entonces, claro, no es que se sofoque el movimiento social, se empiezan a abordar la efectivización de los derechos, entonces evidentemente hay una disminución de la movilización y por lo tanto diríamos, una generación de ciudadanos jóvenes no tienen la experiencia de movilizarse, de luchar en las calles, etcétera, como si tuvimos nuestras generaciones y todas las pasadas, diríamos. Entonces, claro, hay ese gran vacío, diríamos, de experiencia. Sin embargo, como tú mencionas, en octubre, esta generación es marcada por la experiencia del retorno del neoliberalismo de la forma más cruda, a través de la represión también. Y si hubo un antecedente ya de algunas movilizaciones previas, que ya se venía deteriorando la calidad de vida ¿cómo decir?, la reducción del tamaño del Estado y la eficiencia de las instituciones y demás. Entonces, claro, en este momento la pregunta es cómo los jóvenes, con qué se ilusionan, pero en dónde pueden militar, porque claro, hay un entorno absolutamente complicado para que se puedan sumar a la actividad política desde el espacio que consideren, y los espacios formales, los espacios institucionales menos, porque claro, hay todo este proceso de explosión de casos de corrupción en donde se aleja claramente a los jóvenes y en general a la participación ciudadana y a la participación política en general de los ciudadanos, ¿no? Estas son algunas inquietudes, un análisis y inquietudes, estimado David. Un abrazo. Bueno, gracias, compañero Iván. Tengo también aquí una pregunta que nos han hecho llegar a través del chat. Le paso a dar lectura a David. Quienes se encuentran en diversos y múltiples funciones de administración de recursos, como presidentes de la República, gerentes de grandes empresas y otras organizaciones, muchos de ellos se sienten orgullosos que gracias a castigos, incluso físicos, que han sabido dar por parte de progenitores, ahora los jóvenes son buenas personas. ¿Cuánto sigue afectando esto a las nuevas generaciones y cómo cambiar este tipo de educación, entre comillas? Ahí está planteado, mi estimado David. Bueno, gracias por las inquietudes. Un saludo afectuoso también a Iván, amigo de muchos años, en la época de la ruptura, a los 25, efectivamente. Yo, si bien coincido con una parte de su lectura, también difiero en relación al aprendizaje político de esta generación, porque me parece que si un debate caló en términos de activismo, es decir, en los motivos por los cuales las y los jóvenes harían uso del espacio público para presentar una demanda o una propuesta,
o por qué se organizarían las y los jóvenes, tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, si uno se fija el eje alrededor del cual muchos de los movimientos juveniles de los últimos 10, 12 años se organizan, tiene que ver con, ya poniéndole nombre propio, oposición al extractivismo, el debate central sobre el cual el proceso de la Revolución Ciudadana nunca pudo dar una salida seductora, digamos, en términos de diálogo, sobre todo con el sector juvenil de la población. Puede uno argumentar que es un sector además sesgado, puede uno decir que es el sector de pronto clase media de la población juvenil, de pronto el sector urbano de la población juvenil, de pronto el sector universitario de la población juvenil, pero da la casualidad que ese es el sector juvenil que más posibilidades de organización tiene, precisamente por esas características y por estar un poco más empapado de los debates políticos. Entonces, no es un dato menor que la organización social que se gesta alrededor del tema del Yasuní, por ejemplo, haya sido una organización que con todas las observaciones que uno puede hacer en términos de su devenir, es decir, ahora mismo ya no representan nada Yasunidos, ahora mismo ya son pues una suerte de comodín de políticos que sacan o no a relucir su relación con ellos para ver un poco legitimada su postura anticorreísta. Pero en su momento, Yasunidos le sacó los colores al gobierno, obligó a que el gobierno utilice prácticas absolutamente antidemocráticas y que a mí me espantaron, por ejemplo, cuando de la nada salían unos movimientos ciudadanos, entre comillas, con un montón de firmas para bajarse la consulta de los Yasunidos, que sí hicieron un proceso bastante democrático en el sentido de salir a las calles, alguien dice con recursos de la USAID, con recursos de quien sea, pues hicieron presencia. Para mí fue el movimiento de jóvenes más fuerte del periodo 2013-2016. En términos de juventud, estrictamente, porque la gran mayoría de sus participantes eran menores de 30 años. Y en términos de moral, si ustedes quieren, pues le ganaron al gobierno. El momento en el que tú tienes que jugar sucio para bajarte a tu enemigo político es que has perdido la moral, has perdido la iniciativa moral. Y eso en política se paga. Y eso en política hace que, claro, gente como Lasso, ¿no es cierto? Gente como Lasso con la aquiescencia, con el apoyo de, por ejemplo, el hijo de Carlos Vera, de Carlos Andrés, que es un muy talentoso cineasta, jugaron con esta noción de que a los jóvenes les interesa la libertad y que juventud y libertad son cuestiones que van emparentadas y el enemigo de la libertad es el gran Estado, el Estado totalizante, el Estado controlador, personificado en caudillos, en políticos que no se dejan criticar. Es un discurso muy seductor para estos jóvenes clase medias globalizados, ¿no es cierto?, encandilados también con las virtudes aparentes, ¿no es cierto?, de la globalización, pero que también tienen intereses políticos ligados a los derechos humanos. Entonces eso explica por qué, por ejemplo, buena parte del movimiento feminista, sobre todo las personas más jóvenes, rechazan a Correa directamente. Para mí eso es fácilmente explicable, no me sorprende. Y claro, cuando te planteas cómo reesperanzar a la juventud, lamentablemente las condiciones en las que estamos, que parecerían pues condiciones bélicas, ¿no es cierto? La economía destrozada, la salud absolutamente desbordada, etc. Complejiza mucho más la situación porque por lo general en esas circunstancias quienes mejor cosechan, digamos, la indignación o la efervescencia de la juventud suelen ser los extremistas, suelen ser los radicales. No es una cosa menor. A mí estos debates son muy polémicos en principio, pero a mí me gusta darlos porque me parece que sobre todo en el seno de las izquierdas es poco frecuente hacer estos ejercicios también un poco autocríticos, ¿no? Pero si uno se fija, este tema de los derechos humanos, este tema de la diversidad, además en términos
de intereses inmediatos, de intereses de reconocimiento político. Esta emergencia, además de lo que se conoce como las identidades o la política identitaria, ¿no es cierto? Que tú haces política no tanto con quien piensa como tú, sino con quien es como tú. Entonces tienes ahí a los ecologistas, tienes ahí a la población LGBTI, tienes ahí a los animalistas, y son como estancos separados, parecería muy difícil que algo transversalice los intereses de unos y otros. Y uno diría, debería ser ahora la crisis, debería ser lo público, debería ser la defensa de lo común, debería ser el interés por velar por los más necesitados. Y probablemente eso sea, y lo vemos ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los jóvenes tomándose las calles, etc. Pero, insisto, no necesariamente los jóvenes que han incendiado Minneapolis o que están ahora mismo marchando en Atlanta lo están haciendo por Joe Biden. Probablemente voten por Joe Biden y probablemente los demócratas estén muy esperanzados en ese voto, pero no es que son militantes de la causa de Biden, porque además saben muy bien muchos de ellos cuál es la agenda política específica de ese partido o de ese contexto. Y yo creo que eso se puede extrapolar también al caso ecuatoriano. Evidentemente hay un gran porcentaje de jóvenes que están indignados con el gobierno actual, que están muy decepcionados con todas las políticas, que tienen además una añoranza por los años previos en términos de inmediatez, ¿no es cierto?, de las cosas que Iván mismo decía, que tiene razón en la cuestión de cuáles son los motores que lanzan o no a la gente ya a la calle a protestar. Y eso no obvia, sin embargo, que la imagen de autoritarismo, la imagen de jugar sucio, no pese todavía como un lastre en muchos jóvenes progresistas inclusive. Entonces, bueno, por ahí yo tengo unos pensamientos. Gracias, mi estimado David. Ahí también estaba alguna otra interrogante del compañero Edgar, algo manifestaba. Sí, no sé si ya le quedó, digamos, claro, compañero Edgar. Sí, gracias, Fausto. Sí, yo le hacía la pregunta a David desde el punto de vista, los que de una u otra manera ya, podríamos decir, quienes estamos dejando a los jóvenes, o ya quienes estamos saliendo ya de esta época, ¿qué es lo que nos pasó? ¿No guiamos bien? ¿O quiénes nos están ganando? Y posiblemente hacía referencia, a lo mejor son los niveles de educación por universidad. Hablo yo, en todo caso, en Facultad de Economía, se hacía referencia, qué sé yo, con relación a la sociedad, etcétera. Pero había facultades en donde directamente se hacía referencia únicamente a la técnica. Entonces, más bien, desde este punto de vista, posiblemente somos nosotros los culpables para que la juventud tenga sus actitudes que lo están llevando a cabo. Allá era mi pregunta, por favor, David. Bueno, tal vez comentando un poco, a ver, las distancias entre generaciones siempre marcan un poco estas diferencias podríamos decirlo, de qué tan conservador eres o qué tan liberal eres frente a determinados aspectos. Si vamos por esa interpretación, no cabe duda de que las generaciones actuales o las generaciones más recientes se diferencian de las anteriores por ser bastante más liberales en relación a aspectos como la sexualidad, aspectos como la misma política, aspectos como la misma participación, las mismas identidades juveniles. En ese sentido, a mí me parece que más bien existe un progreso, existe un avance.
el tema del feminismo y de que la mayor parte de activistas en torno a estos temas sean chicas jóvenes, chicas menores de 30 años, a mí me da un poco la pista de que es también una ruptura generacional en relación a ciertos mitos o a ciertas estructuras que tal vez sus madres o sus abuelas no pudieron romper o no pudieron hacerlo de forma tan masiva o con la participación de tantas. Y al mismo tiempo, una cosa que se mantiene en la juventud son altos índices de violencia. Eso es un poco paradójico porque parecería que son jóvenes más conscientes, más informados, con más, digamos, posibilidad de observar las distintas culturas y la evolución un poco de la historia humana, pero que siguen manteniendo altos índices de violencia, sobre todo lo que se denomina violencia por motivos de género. Sí, violencia con sus parejas, violencia con sus familias, violencia consigo mismos. Y ahí, pues, un poco el tema de ese debate intergeneracional que también planteaba alguien en una pregunta hace un momento de cómo romper esos círculos de violencia, esos aprendizajes de que pues a golpes se aprenden las lecciones o de que tienes que resolver las diferencias con quien sea tu adversario de modos violentos. Ahí tal vez existe un gran reto, digamos, intergeneracional, porque debería ser un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Es decir, deberían aquí hay un tema que yo solo para ejemplificar esto les planteo. Por lo general, hace unos meses, antes de la pandemia, se viralizó la imagen de una señora, una vendedora en la Plaza Grande que vendía, ¿no es cierto?, unos fuetes, se llamaba así, estos, de carrizo creo que era, no sé de qué material era, pero y la foto o el meme decía que el psicólogo de antes, ¿no es cierto? Y causó pues que se comparta esta foto del psicólogo de antes en referencia al azote, al fuete. Pero lo interesante es que muchas de las personas que, digamos, lo justificaban jocosamente, eran personas mayores, y muchos de los que lo rechazaban, digamos, o decían, o tenían una suerte de reacción incluso sorpresiva, eran las personas mucho más jóvenes. Esa distancia generacional en relación a la violencia debería ser algo en lo que trabajemos todos como sociedad. Deberíamos procurar generar grandes consensos y acuerdos sociales para disminuir toda forma de violencia en nuestros hogares, toda forma de violencia en nuestra sociedad. Y ese tipo digamos, de debates me parece que son los que ciertamente les interesan a las y los jóvenes. Yo, por ejemplo, trabajo temas de género con muchos jóvenes de colegios. Y por lo general la violencia, ¿no es cierto? Uno cuando habla de violencia piensa en las víctimas, y está muy bien que las víctimas tengan justicia, etc. Pero se trabaja poco con los violentadores. Y cuando uno trabaja con violentadoras, que yo he trabajado un par de procesos con personas violentadoras, uno se da cuenta, sobre todo cuando son muy jóvenes, que en realidad parte de su problema es que nunca hubo un espacio social para plantear preguntas que las chicas sí pueden hacerse, por ejemplo, en relación a su cuerpo, en relación a su sexualidad, en relación a qué significa conquistar a una pareja, en qué es lo que significan las relaciones románticas. ¿Por qué hay muchos hombres que sienten que es legítimo violentar a alguien simplemente porque ya no quiere estar contigo, porque quiere cambiar de pareja? Eso es una cosa absolutamente frecuente en hombres jóvenes, y es frecuente en parte porque es lo que han visto en sus padres, porque es lo que han visto en sus tíos, porque es lo que han visto en sus abuelos, porque es lo que han visto en su sociedad, una cultura machista en el sentido de posesión y de violencia, de que si tú eres mía, no eres de nadie. Esa idea del crimen pasional, esa idea de las viejas instituciones, además como cosas sacras, la virginidad, la fidelidad,
no digo que la idea sea, digamos, romper con esas estructuras, sino un poco reconceptualizarlas a la luz de lo que ahora ocurre. Y es las nuevas generaciones tienen una noción, como digo, mucho más liberal y mucho más relajada de cuestiones como la sexualidad, como el cuerpo y también de la política. Entonces, leer esas cuestiones tiene que ser un camino pues de doble vía, ¿no? Tratar de estar dispuestos también a aceptar que las nuevas generaciones no son ni mejores ni peores que las suyas, son las que son, leyendo y sobreviviendo en el entorno que les toca. Y en términos económicos, probablemente mucho más o con muchos menos garantías que las generaciones de sus propios padres. Qué bien, gracias, David. Tengo aquí una consulta en el chat que le voy a dar lectura y luego de eso vamos a dar la palabra al compañero Giovanni que está pidiendo. A ver, la consulta. ¿Cuál sería la estrategia para activar o motivar a la juventud? Ya que según las estadísticas expuestas por usted, a la juventud no le interesa la política. Si bien en octubre tuvieron un gran protagonismo, pero para mí, muy personal, fue una participación individual y en este momento lo que queremos y a lo que debemos acudir a las protestas del pueblo unido, todos empujar el mismo barco, la lucha del pueblo, no las luchas aisladas e individuales. Está planteada esa inquietud. Vamos a dar paso al compañero Giovanni, por favor, para que también haga su consulta. Muy buenas noches, estimados analistas, compañero Fausto y todos los miembros de este grupo, compañeros. Es interesante. Estamos en una sociedad y sobre todo de jóvenes que para mí se ha visto una sociedad light, en el sentido de que todo está ya creado para ellos, para que puedan vivir y sobrevivir. Realmente vivir sin hacer un mínimo de esfuerzo. Hoy en día vemos jóvenes a nivel nacional como los problemas que se están dando de corrupción, donde están inmiscuidos jóvenes que han buscado la forma rápida de hacer dinero sin esfuerzo y realmente, como nosotros también vemos la tecnología en muchos lados, las personas aspiran a hacerse ricos o millonarios, tal vez publicando una foto, un video, y dentro de esto, digamos, nosotros estamos metidos también ya en este sentido de esta sociedad, y estos jóvenes son los que nos están llevando y van a ser los que nos van a cuidar cuando nosotros ya estemos en avanzada edad, ¿no? Y hay muchos jóvenes que ya lo están cumpliendo funciones en algunas partes del estado y se les ve un nivel, digamos, muy mediocre, incluso en la atención y todo eso. La pregunta sería, ¿qué están haciendo los profesionales de la educación? Porque antes el profesor estaba en las aulas de las universidades y de los colegios, hablábamos de política e incluso teníamos una tendencia para ver a dónde nos dirigía ciertos líderes. Esa sería mi pregunta, estimado panelista. Gracias por escucharme. Listo, gracias Giovanni. Le tenemos ahí, estimado David. Bien. Yo creo que bueno, es que no quiero redundar sobre las cosas que ya un poco he conversado. Insisto, la lectura sobre la generación puede ser bastante sesgada si es que usamos, digamos, un lente muy alejado, ¿no es cierto? Tenemos el peligro de ver las cosas un poco pixeladas si nos alejamos demasiado. Entonces, uno podría decir que no hay futuro, que no hay esperanza con esta generación de jóvenes solamente pendientes de selfies y de likes y de su presencia en redes sociales. Pero eso es una parte nomás de la película, digamos, no es el todo. Y además, quienes
en la pregunta, o sea, ligando un poco lo siguiente de la participación ya política, pues quienes más éxito han tenido a la hora de integrar a los jóvenes ha sido precisamente quienes han aprendido a dialogar su mensaje. Digamos, en lugar de, por ejemplo, está muy de moda TikTok, ¿no? Un político del siglo XXI no hace un discurso anti-TikTok. Se crea una cuenta de TikTok y les dialoga a los jóvenes. Ahí está como la gran diferencia también en términos estratégicos de aproximación a un grupo poblacional sobre el cual existe un montón de prejuicios y un montón de también de ideas preconcebidas en relación a los temores que esta generación representa, porque en cierto modo también son los temores de todos, ¿no? Que no exista, digamos, un interés realmente sobre lo público, que no exista un interés sobre ya debatir cuestiones un poco más profundas, que sea todo superficial, que sea todo solo de popularidad, que sea todo muy plástico. Sin embargo, también la generación de menores de 35 años es en el país per cápita, o digamos en comparación con otras generaciones, la más formada en términos académicos. Si ustedes se ponen a ver las estadísticas de becarios y de personas que en los últimos años se han formado en cuarto nivel fuera y dentro del país, la generación de los millennials es la generación, en términos generales, digamos, académicamente más formada. Y eso influye en el desarrollo de un país. Solo para darles un botón, si es que no hubiesen médicos posgradistas ahora mismo atendiendo en primera línea a los pacientes COVID que están desbordando los hospitales, la situación en el país sería mucho peor. Hay un montón de médicos de mi edad, de menos de mi edad, que son recién llegaditos de sus posgrados en el extranjero, que están sin cobrar varios meses y que están ahí dando la cara. ¿Son o no son jóvenes? Eso no la generación de la que estamos hablando ahorita mismo con desconfianza. ¿Sí? Hay un montón de jóvenes que están haciendo un montón de cosas por el país y al mismo tiempo, generacionalmente no se les reconoce. Se piensa que son un atado de apolíticos que solo les interesa la publicidad y en términos prácticos tampoco se les reconoce. No se les garantiza derechos, no se les paga, no se fomentan políticas laborales que sean más o menos garantistas o que por lo menos no sean tan depredadoras. Es compleja entonces la situación en relación a este sector poblacional, porque insisto, el aprendizaje político de este país, nos guste o no, está marcado por una relación conflictiva entre la juventud y la revolución ciudadana. Y para mí, uno de los indicadores de esto es lo que ocurrió con el propio partido de gobierno. Se supone que los partidos políticos, ¿no es cierto?, son este espacio en donde se sostiene el debate político ideológico y se dan las grandes discusiones que sean capaces, pues, de orientar la dirección de las tomas de decisión política. A mi modo de ver, lo que ocurrió en el partido de gobierno, en el partido con mayor legitimidad política de la historia republicana del país y que en un momento dado tuvo todos el toro por los cuernos y pudo reconfigurar prácticamente todo a nivel institucional, no pudo ser capaz de generar un diálogo intergeneracional. En términos generales. Aquí hay algunos indicadores que para mí son evidentes, digamos, el caso del compañero Tenorio, por ejemplo, ¿no? Elías Tenorio, que estuvo correísta de primera línea, de primera fila, y después morenista, así reconvertido, como muchos otros jóvenes, efectivamente, que nunca tuvieron un proceso político ideológico en el seno de su propio partido y que simplemente llegaron a un puesto y se quedaron ahí, ¿no? Y para bien o para mal, pues hicieron más bien de la vida política una escalera. En ese sentido, yo creo que los aprendizajes entonces tienen que ser de mucha autocrítica.
de efectivamente hacer, por ejemplo, este espacio una cuestión no excepcional, sino permanente en el seno de las organizaciones políticas, pero que también permita efectivamente brindar alternativas concretas, que permita generar con las y los jóvenes diálogos que no se queden solamente en lo épico, en lo utópico, sino que digan, a ver, ¿qué es lo que está proponiendo el partido político X en relación a la salud mental de la juventud? Yo no he escuchado una sola propuesta, pese a que, como les mostré en las estadísticas, la tercera causa de muerte de jóvenes de 18 a 30 años en el país son suicidios, y en el Azuay es la primera. Esas discusiones deberían ser parte central de las discusiones de los partidos políticos en tanto instancias de debate de lo público. ¿Qué está pasando? Es una generación que en muchos sentidos efectivamente está desesperanzada. Efectivamente se ve limitada en términos de oportunidades y en algunos casos no tiene ya movilidad social alguna. Es terrible ver los casos de suicidios relacionados, por ejemplo, con cuestiones que deberían tratarse de otra manera, como cuestiones de pareja o cuestiones relacionadas con la familia. Los partidos políticos deberían estar haciendo algo al respecto de eso. Los partidos políticos deberían estar discutiendo y proponiendo cuestiones que garanticen la inclusión laboral de jóvenes en condiciones más o menos justas. Por ahí un poco podría ir los comentarios, estimados. Qué bueno, gracias, David. Tengo muchas preguntas, sin embargo, por el tiempo no voy a poder dar lectura a todas. Algunas ya han sido contestadas, sobre todo tienen mucho que ver con lo que usted menciona, la distancia generacional. Veo aquí una consulta que también tiene relevancia. Dice, ¿a qué se debe que existe un criterio generalizado que la niñez y la juventud no respeta principios, normas ni valores? Pero cuando hablan de sus propios hijos es todo lo contrario. Me parece interesante esa pregunta. Y también, respecto a lo que acababa usted de mencionar, también indica que, es decir, se ha perdido los valores porque tenemos profesionales zombies. Ahí tenemos, mi estimado David. Nuevamente, es muy difícil dar lecturas así de tajantes, ¿no es cierto?, sobre poblaciones que son tan diversas como vengo insistiendo. Aquí para mí la palabra clave es diversidad. Si es que algo caracteriza a las nuevas generaciones es eso, diversidad. Diversidad de pensamiento, diversidad de orientación sexual, diversidad de intereses, diversidad a la hora de plantear incluso su forma de participar en la vida pública. Y yo creo que el tema de los valores es una cuestión que ameritaría pues otra discusión, una discusión mucho más subjetiva, mucho más amplia tal vez. Yo no podría decir realmente si es que la sociedad de antes tenía más o menos valores. A mí me da la impresión de que se reconfigura más bien esa discusión en relación a los valores. Y nuevamente aquí yo, digamos, tomo o bebo de la corriente feminista. ¿Cuántos de los valores, digamos, de la sociedad tradicional no eran sino pactos de silencio? ¿Cuántos de esos valores no eran sino formas de mantener el status quo de el orden aparentemente natural de la sociedad? A principios de los años 90, por ejemplo, no solamente era ilegal, sino se consideraba, ¿no es cierto?, un antivalor, se consideraba algo inmoral la homosexualidad, por ejemplo. Ahora mismo, para mucha gente, pese a que ya vamos más de 20 años desde la despenalización, sigue considerándose una falta de valores que dos hombres se besen en público. Pues para mí eso no es una falta de valores, sino todo lo contrario. Es un avance en los valores de una sociedad que puede ser mucho más flexible a la hora de respetar los derechos de otras personas. A mí esa discusión sobre los derechos humanos me parece que es una discusión clave en el seno de los partidos políticos, porque por lo general se orilla hacia el lado de los valores y del juicio, digamos, subjetivo en relación de la moral, de las normas y de los valores.
no creo yo que vivamos particularmente en un momento de ausencia de valores, sino como les digo, me parece que hay una reconfiguración de estos valores y una discusión en el seno propio de la juventud. Y vuelvo a insistir en el tema feminista. Hoy, hace un par de días, aquí en Cuenca se lanzó una iniciativa que consistía, se llama la Caja de Pandora, y consiste en recopilar testimonios de jóvenes que hayan sufrido abuso sexual sobre todo, pero también otras formas de violencia en la ciudad de Cuenca. Sobre todo chicas universitarias. Y en el contexto en el que surgió esta iniciativa, la idea era sobre todo alertar a otras chicas de personas acosadoras o de personas violentas, que como la justicia en este país es absolutamente improductiva en términos de garantía de derechos, no están procesadas ni las denuncias llegan a buen puerto. En menos de 24 horas tuvieron 200 testimonios. Y entiendo que los testimonios siguen en alza. Eso, por ejemplo, es un indicador de que en el seno de la propia juventud, si queremos verla así como un todo, existen también debates absolutamente vigentes y muy profundos, y que tienen que ver con derechos básicos, derechos humanos fundamentales. Y a mí eso me parece que es un avance. Aquí hay muchas discusiones que son más bien de tipo amarillistas, que son más bien como para generar titulares, pero que no apuntan a las discusiones de fondo. Ustedes también tal vez habrán escuchado esto de la generación de cristal, de que ahora todo les ofende, de que la gente ya no se aguanta una broma, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Para mí esas discusiones pues son un poco, como digo, amarillistas. Lo que te permiten es desfogarte si quieres, pero no vas a llegar a rozar ningún hueso, ¿no? No vas a calar en nada profundo si te quedas en esa superficie de pensar que los derechos humanos fundamentales son motivo digamos, de tal superficialidad. A mí me parece que en esta ciudad, por ejemplo, yo hablo de Cuenca, ¿no? En esta ciudad, yo cuando era niño vi con mi madre la novela Betty la Fea, para que se den una imagen. Betty la Fea que sabían pasar en un canal colombiano, yo tenía 12, 13 años. Y con mi madre, que es de la generación del 60 y yo soy de la generación del 80, veíamos esa novela y nos daba mucha gracia, nos reíamos, ¿no es cierto? Y eso que la novela en sí ya era bastante progresista para su época, es decir, ya era una novela que planteaba pues una heroína, que planteaba un camino interesante de un arco argumental, a diferencia, ¿no es cierto?, de las típicas novelas de la criada que se vuelve millonaria porque se casa con el príncipe, etc. Pero cuando volvieron a pasar esa novela 20 años después, el año pasado, en Netflix, la gente que vio la novela reaccionó de forma absolutamente distinta a como yo mismo hace 20 años. Don Armando ya no era un galán codiciado y que las chicas deberían derretirse solo por su figura. Era un patético, violentador, manipulador, un hombre tóxico. Y si tú te fijabas en los chats de la gente joven que comenzaba a ver esa novela, la lectura era esa. ¿Qué le pasa a este hombre? Es un tóxico. Debería haberse quedado con el francés, Betty. Bueno, aquí les estoy haciendo spoilers a los que no han visto la novela. Pero la idea es esa. La idea es que la distancia generacional tiene que ver con derechos humanos. Y es comprensible que las generaciones, digamos, anteriores sean un poco más reacias a abrirse a este tipo de discusiones, porque el aprendizaje de las generaciones anteriores efectivamente ha sido un poco más duro en ese sentido. Ausencia de instituciones que te puedan proteger si es que tus padres te violentaban, si es que tu maestro te pegaba, si es que te violaban, tenías que callarlo nomás, tenías que seguir y aguantar y macho y siga para adelante. Pero ¿qué es lo que ha sido, digamos, las consecuencias generales en términos ya sociológicos de eso? Pues un montón de gente traumada, pues un montón de gente con muchos problemas que después explotan, ¿no es cierto?, ya en términos de violencia familiar, en términos de violencia de género.
A mí me parece que esa gran distancia que hay y que sobre todo tiene que ver, insisto, con el movimiento de mujeres que ya no toleran las viejas estructuras, incluso de relación, de noviazgo, o que las reconfiguran, para mí son un avance. De hecho, de eso va el término progresismo en cuestiones ya ideológicas. Y lo que les decía hace un inicio, si un partido se dice, si un movimiento político se denomina a sí mismo progresista, tiene que estar abierto a esas discusiones que hacen que la sociedad progrese, que más y más personas tengan acceso a derechos básicos universales. ¿Por qué, por ejemplo, a un militante de un partido progresista le debería chirriar o le debería parecer dañino o nocivo el matrimonio homosexual, por ejemplo? Si es un derecho, si es algo que no te afecta, si es algo que tiene que ver con cuestiones fundamentales de derechos humanos, ahí yo creo que hay una discusión también en el seno de los partidos políticos entonces, ¿no es cierto? Y esa discusión va directamente o transversaliza el tema de jóvenes, porque son las y los jóvenes quienes están prestos a saber cómo se posicionan sus líderes políticos al respecto de esos temas. Por ahí. Gracias, David. Tenemos aquí, no es una consulta, es un comentario de compañero Tony. La juventud como un gran potencial y caudal político, donde se debe tomar mucho en cuenta. Gracias, su comentario, compañero Tony. Bien, mi estimado David, el tema es bastante amplio, un tema hermoso realmente de que se viene tratando, el que usted expone. Ya para ir concluyendo, ayúdenos con su conclusión, su recomendación, su mensaje, compañero. Bueno, no sé si fuese una conclusión, más bien una cosa que había quedado suelta o que no había abordado, el tema de a mí me da la impresión un poco de que la política, en términos generales, no ha aprendido del todo a leer a las nuevas generaciones y sus intereses. Y es por eso que ocurren cosas tan paradójicas como, por ejemplo, ver a viejos políticos intentando dialogar con jóvenes y no lográndolo, y en el proceso quedando bastante en ridículo. Se me viene a la mente Lucio Gutiérrez abogando a favor del cannabis o colgándose una bazuca como Rambo, o Guillermo Lasso tomándose una cerveza como si fuese un universitario. Es evidente que existe en términos políticos una necesidad de seducir a la juventud en términos electorales. El 44% del padrón electoral son menores de 35 años, insisto. Pero si queremos nosotros que los partidos políticos no sean solamente maquinarias electorales, no sean simplemente organizaciones de gente a la que le interesa una elección y luego repartirse el poder que esa elección les dé, tenemos que pensar en la diversidad como el valor central de los diálogos con las y los jóvenes. Y aquí en términos políticos, yo recuperaría a pensadores como Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un libro que es justamente On Politics, o ensayo sobre la política, en donde en un pasaje dice algo que para mí es central en estos momentos, y dice, por lo general las identidades políticas se centran en la unicidad. Es decir, uno piensa que uno tiene que generar identidad política unívoca, que tiene que generar una suerte pues, de consenso absoluto en términos de que no existan facciones, de que no exista pensamiento divergente, de que todos y todas estén de acuerdo. Ahora bien, esa organización que efectivamente es un poco en términos grosos lo que ha marcado la vida política de las organizaciones, es también su gran cruz ahora mismo. Porque si es que no son capaces de hacer lo que Hannah Arendt propone, que es cambiar la lógica de la unicidad por la lógica de la diversidad, tarde o temprano,
esas organizaciones terminan haciendo de la participación, no solo de jóvenes, sino de mujeres, de indígenas, de campesinos, de lo que fuese, una participación absolutamente instrumental. Es decir, para un objetivo concreto, llegar a tal cargo, llegar a tal voto, llegar a tal momento, y no resolver las situaciones de fondo de esa población. Para que esas situaciones de fondo se resuelvan, se necesita que el espacio político abra sus puertas a debates diversos, amplios, y que además tengan perspectivas de mucho más largo aliento. Que no sea solo la perspectiva de llegar al poder el año que viene o en un par de años y desde ahí cambiar las cosas. Ya hemos visto cómo esas experiencias inmediatistas tienen matices bastante oscuros también, porque implica que uno tiene, como hemos visto ahora mismo, el ejercicio político del momento, ¿no es cierto? Un montón de juegos de poder, de favores, de intercambios. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen representatividad de base. Porque si uno pregunta, ¿y usted a quién responde? ¿Cuándo la asamblea de su partido le ha dado a usted privilegios para poder tomar esta o esta otra decisión? Los políticos responden, ¿asamblea de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? En ese sentido, entonces, por ahí iría tal vez mi cierre, mi exposición final. La juventud implica diversidad, la diversidad implica un reto en términos de organización política. La diversidad no significa que pierdas sentido ideológico político, significa que tú tienes que construir un sentido ideológico político que no pierda de vista la diferencia. Si tú construyes un sentido ideológico político que se base, por ejemplo, en una persona, en que sin esa persona no existe ya posibilidad de redención, lo siento, en términos históricos, lo que la historia nos muestra es que tarde o temprano eso se va a derrumbar. Entonces, ciertamente es un reto, ciertamente no es un reto solo en el caso ecuatoriano, es una cosa que a nivel global está ocurriendo. Hay una generación de gente que ha crecido con internet, que ha crecido con redes sociales, que tiene otra visión del mundo y que comienzan a ser los jóvenes, digamos, que cogen ya en términos incluso etarios la posta, ¿no es cierto? ¿Cuánto de ese potencial de jóvenes puede o no transformarse en un elemento que cambie las estructuras, que nos permita avanzar ciertamente hacia mayor equidad, hacia mayor justicia? No pensándolo como un proceso inmediatista, sino pensándolo como un proceso en donde si no podemos dialogar con las diversidades, seguramente patearemos el problema hacia adelante. Y eso, buenas noches, disculpen por el tiempo tomado, ha sido un gusto conocerles y participar de este espacio. A usted, David, muchísimas gracias. Es un tema bastante bonito lo que se ha planteado el día de hoy. Quedan muchos retos, la juventud es el futuro y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Quiero agradecerle a usted, David, qué gusto, qué honor poder volver a compartir nuevamente un espacio virtual. Usted es un invitado de lujo, ha sido un excelente foro, le enviamos un fraterno abrazo. Gracias también a la Comisión de Comunicación, la mesa técnica del colectivo que hace posible generar este tipo de espacios. Y por supuesto, gracias a todos los participantes por haberse dado el tiempo de asistir, de participar. Esperamos que les haya gustado, haya sido muy grato, muy enriquecedor. El colectivo Soy Unidos les agradece. Fausto Vélez, un saludo. Les deseo lo mejor siempre. Buenas noches, compañeros. Buenas Muchas noches, gracias. un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
io muoio da partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno,